Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña el Dr. Gilbert Doctorow, un analista de asuntos internacionales e historiador. Quería hablar con ustedes hoy sobre lo que está sucediendo en el occidente político, es decir, los Estados Unidos y Europa, que han estado más o menos unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Supongo que gran parte del mundo ahora mira a Europa con cierta perplejidad, porque Europa no quiere negociar una guerra que efectivamente ya se ha perdido. Europa no quiere reconsiderar sanciones que no funcionan. Están contentos de confiscar fondos soberanos. Quieren gastar dinero ahora en armas que no pueden permitirse. Vemos a Estados Unidos dejando Europa, pero no hay un verdadero acercamiento al resto del mundo. De hecho, acabo de ver a Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia, culpando a China de ser el principal facilitador de Rusia en Ucrania. Así que nuevamente, no me queda claro qué se pretende lograr al reprender a China, especialmente en público. Los medios todavía están centrados en la beligerancia, la guerra con Rusia, la mayor potencia nuclear del mundo. Bueno, de nuevo, uno podría seguir, pero ¿cómo explicas esta postura? He intentado desafiar parte de esta falta de ideas, pero generalmente la reacción instintiva principal es alguna analogía con Hitler y referencia a la propaganda rusa. Entonces, ¿cómo explicas lo que está sucediendo en Europa en este momento? Porque realmente no estamos discutiendo la corrección de rumbo, que debería ser el tema principal, supongo. Bueno, lo extraño, y hablando simplemente estúpido que son estos desarrollos en Europa, me quedó claro ayer o anteayer cuando vi en la televisión rusa a la delegación visitante de Bélgica, encabezada por el primer ministro y su ministro de Defensa, ministro de Comercio y de Asuntos Exteriores. Tenían en su grupo a los líderes de algunos de los fabricantes de armas más importantes de Bélgica. Y aunque Bélgica es muy conocida por sus excelentes chocolates, también tiene una industria armamentística bastante buena. Siempre la tuvo. Eran armas ligeras en su mayoría, pero no obstante las tecnologías estaban allí. Y allí estaba el señor de Wever, estrechando la mano calurosamente de Zelensky y todo su equipo, y todos parecían muy satisfechos consigo mismos. Y esto me recordó mis propias experiencias que se remontan a la década de 1970, cuando la distensión tuvo su momento de florecimiento y su momento de marchitamiento. Entré en el campo más o menos en el periodo de marchitamiento, cuando algunas empresas estadounidenses, muy conservadoras, decidieron entrar en la Unión Soviética para demostrar que también eran altamente competentes en asuntos internacionales. Bueno, entraron, por supuesto, en los últimos días. Lo que veo ahora me parece la absoluta estupidez de entrar en Kiev cuando el régimen está en sus últimas patas, y todo el mundo lo sabe, y entrar y ofrecer 1.000 millones de euros en asistencia militar este año y cada año, en el mismo momento en que el primer ministro está en un conflicto muy difícil con los sindicatos en Bélgica y con el público en general, por las medidas de austeridad que se están imponiendo a nivel nacional. Hemos tenido huelgas ferroviarias y tendremos muchas más, porque él acaba de aumentar la edad de jubilación para los conductores de tranvía y autobús de 55 a 67 años. Ahora bien, eso es un gran aumento en un año. Y por supuesto la gente está indignada. Y por supuesto tienen miedo de los recortes en el bienestar social, la atención médica, etc. Y aquí este tipo está hablando de regalar 1.000 millones de euros a un régimen que está a punto de colapsar. ¿Dónde tienen la cabeza? Me lo pregunto. Pero no quiero sugerir que el problema de Europa sea la falta de cerebro, en absoluto. El problema de Europa ha sido cerebros muy acalorados. La noción de que Europa ha tomado prestada ideología y ha seguido los pasos de Washington es una tontería. Europa tiene muchos pensadores aquí. Hay mucha gente bien educada. Y si están utilizando su educación adecuadamente o no es una cuestión aparte. Pero no es por falta de formación y voluntad para entrar en el diálogo político que los europeos han sufrido.
Al contrario, aquí en Europa hemos tenido pensadores de principios neoconservadores. No todos tenían que leer a Robert Kagan. No todos tenían que leer a Fukuyama. Teníamos los nuestros aquí en Europa. Estás viviendo muy cerca del hogar de uno de los pensadores y actores más grandes de Europa, Carl Bildt. Carl Bildt nunca se quedó sin palabras para difundir las teorías del movimiento neoconservador. Así que ha habido un neoconservadurismo autóctono en Europa de proporciones considerables. También ha habido la cooptación de muchos líderes europeos, remontándose a cuando aún eran relativamente jóvenes y formativos, por agencias estadounidenses. Estos programas de futuros líderes en los que han sido incorporados, ya sea el absoluto inepto Fairbanks o los collares de kayak. Bueno, puedes repasar toda una lista de Leo o Macron, toda una lista de personalidades que de una forma u otra, en varias etapas tempranas de su carrera, fueron cooptadas por organizaciones de propaganda estadounidenses. Y así fueron inculcados. Comieron sus perritos calientes en el césped de la Casa Blanca, vieron la gloria de ser parte de los gobernantes de la raza humana. Y estas personas han estado muy profundamente incrustadas en la ideología unipolar estadounidense. Y les resulta impactante, desalentador e inaceptable que un tal Donald Trump, conocido por ser un pensador bastante superficial, interrumpa el juego, voltee el tablero de ajedrez y ponga en duda todo lo que habían creído desde que llevaban pantalones cortos. Y ahí es donde estamos hoy. Por eso se atrincheran y por eso se niegan a seguir lo que sus ojos les dicen. Que Estados Unidos, en respuesta a... Bueno, lo he resumido. Estados Unidos de Menales tuviera que refuse den UAU. Asenita of Sowers, Stats das Steinicas Televisions and Including Trateric Pass. And runs against the American policy of concluding a peace. Bueno, la ideología a la que te refieres se describe mejor como hegemonía liberal, la idea de que las grandes rivalidades de poder del pasado pueden superarse si Occidente mantiene su hegemonía colectiva. Esto nos permitiría elevar el papel de los valores democráticos liberales. Toda la clase política en las últimas décadas ha sido educada en gran medida en esta idea. Mencionamos a Fukuyama, quien sugirió que ahora podemos trascender la historia, y que mientras Occidente domine y tenga su hegemonía, esto es una victoria para el liberalismo y nuevamente la paz perpetua para profundizar en Kant. Si quieres alejarte de esto, tienes que argumentar que quizás hicimos algo mal en los últimos 30 años. En lugar de mitigar la competencia de seguridad con grandes potencias, intentamos trascender la historia simplemente teniendo una hegemonía liberal perpetua. ¿Es este el problema principal o ves así de fearlessamente? La ideología es muy profunda, y comienza con cosas, pequeñas nociones simples, que parecen evidentes pero que no tienen ninguna base. La noción de que los países democráticos son amantes de la paz porque están fuertemente apoyados por sus poblaciones y por lo tanto no tienen que ir a resolver sus problemas políticos luchando guerras en el extranjero. Mientras que los países autocráticos, autoritarios, son necesariamente belicosos. Y dado que Europa es un proyecto de paz, tenemos que estar en contra de esos países. Son belicosos porque son frágiles, porque no cuentan con el apoyo de su población, y así tienden a buscar guerras extranjeras para mantener su control sobre sus poblaciones. Esa es una noción muy simple, completamente equivocada, por supuesto, pero intenta encontrar personas en las clases políticas europeas que no estén de acuerdo con eso. Esta es toda la historia de los valores europeos, que es la totalidad de las instituciones que están a 3 kilómetros de mí. Las instituciones europeas, todas están infectadas con estas ideas. Y hacerles cambiar de opinión y devolverles el sentido común es una tarea inmensa.
A menudo todavía nos referimos a Europa como una especie de entidad cohesiva y unida, pero de alguna manera apostamos todo a esta alianza con los Estados Unidos. Incluso acordamos en los años 90 volver a dividir el continente al expandir la OTAN, a pesar de que sabíamos desde los años 90 que esto probablemente causaría conflictos con los rusos, y muchos se opusieron a esto y advirtieron. Pero, no obstante, el pacificador estadounidense en Europa fue visto como un componente central de la hegemonía colectiva o hegemonía liberal. Pero, ¿qué sucede ahora que los estadounidenses probablemente se retiren, al menos en cierta medida, ya que están cambiando sus prioridades en todo el mundo? ¿Ya ves grietas en la unidad europea? ¿O qué dirección predices? The cracks are there. Las grietas están ahí, pero no son lo suficientemente profundas como para proporcionarnos mucha satisfacción a ti y a mí. Hay dos países que destacan donde los líderes han sido notablemente audaces, de la misma manera que Trump fue audaz al enfrentarse a la oposición unida de todos a su alrededor. Estoy hablando, por supuesto, de Hungría y Eslovaquia. Los demás están susurrando entre ellos. Sabemos que hay algunos acercamientos no reportados a Putin que uno u otro líder ha hecho. Pero por mi experiencia en política, la gente que te dice que, bueno, cuando hablan entre ellos fuera de registro, entienden, los líderes europeos entienden que Ucrania ha perdido la guerra, y así sucesivamente. Pero en política, lo que la gente dice entre ellos a puerta cerrada es irrelevante. Lo único que cuenta es lo que dicen cuando se les da un micrófono en el espacio público. Y en el espacio público, todos están nominalmente unidos. ¿Cuánto tiempo continuará eso? Cuando llegue el momento de la verdad y Donald Trump diga, ¿estás conmigo o estás en mi contra en acomodar los requisitos rusos para entrar en un alto el fuego? Ese será el momento de la verdad, que probablemente terminará con Estados Unidos retirando su apoyo a Ucrania. Y se está desmoronando. Allí Europa tendrá que apresurarse, y los líderes europeos tendrán que apresurarse para encontrar una explicación que no los arrastre con Ucrania en llamas. Ese momento de la verdad podría llegar más pronto que tarde. De hecho, Trump siempre ha señalado que el conflicto debe resolverse pronto o podría no resolverse en absoluto. ¿Por qué lo ves con tanta prisa por terminar esta guerra ahora, ya sea negociando ahora o simplemente alejándose? ¿Cuál es la presión de tiempo aquí? Bueno, tuvimos un buen recordatorio de por qué se está moviendo rápido la semana pasada cuando vimos una gran oposición, una oposición generalizada a sus nuevos aranceles introducidos caóticamente y su intento de sacar a Estados Unidos de su insostenible desequilibrio comercial anual o déficits comerciales que ya no pueden ser financiados. Hubo manifestaciones generalizadas. La televisión rusa mostró en pantalla algunas de estas, que dijeron que se extendieron a 1,400 ciudades y pueblos en todo Estados Unidos. Me gustaría detenerme un momento y decir algo que creo que no he visto en ningún otro lugar, pero que estaba en la televisión rusa. Tenían a sus entrevistadores, tenían a sus periodistas en la multitud, probablemente fue en Washington, y entrevistaron a algunos jóvenes, chicos de 20 y tantos años, que llevaban carteles sobre lo horribles que son los aranceles y demás. Y tenían algunos folletos, panfletos para repartir. Los reporteros rusos se acercaron a ellos y preguntaron, ¿puedes decirme por qué te opones a esto? Bueno, fue un balbuceo. El tipo no pudo decir una palabra, no entendía de qué se trataba el asunto de los aranceles. Le habían entregado este cartel muy bien hecho, y le habían dado los folletos impresos denunciando a Trump. Y la conclusión de los periodistas fue, oye, esto fue una operación de revolución de color. Esto fue como el Maidán. A estos tipos les han pagado para hacer fiesta en la calle contra Trump. Y para ellos es una gran fiesta, y realmente no saben de qué se trata. Bueno, obviamente USAID no financió esto. La pregunta es, ¿quién lo hizo? Los rusos no lo preguntan.
preguntaron, yo lo preguntaré y daré la respuesta. Ciertamente personas como George Soros, sus huellas tienen que estar por todas partes en este tipo de operación. Así que alguien está pagando por eso, y fueron manifestaciones pagadas. No eran solo entusiastas del Partido Demócrata saliendo a las calles. No, no. Así que eso tendrá que ser investigado. Pero el punto principal que quería hacer es que los rusos vieron una sorprendente debilidad en la situación interna de Trump. Y tenían razón, como sabemos, porque él cambió de rumbo ayer. Ha pospuesto por 90 días la implementación de los aranceles realmente serios que se supone deben dirigirse contra los infractores. Grandes infractores, excepto China, que es señalada para continuar con aranceles muy altos que equivalen a un bloqueo. Bueno, los rusos están preocupados por el señor Trump y su posición a nivel nacional porque entienden que él es la mejor esperanza que han tenido para la distensión desde Richard Nixon. No quieren ver sus políticas desmanteladas, no quieren verlo perder su posición actual. Pero incluso antes de que surgiera esta crisis, todos estaban mirando las fechas. El 20 de abril es cuando él quiere tener una solución final para la disputa con Irán sobre su programa nuclear y sus capacidades militares generales. El 20 de abril fue la fecha final que dijo que quería para la conclusión de un alto el fuego, al menos entre Rusia y Ucrania. ¿Y por qué estas fechas? Bueno, son los 100 días. Es el periodo al inicio de una nueva administración, cuando reciben un pase libre, cuando la oposición, y particularmente fue cierto en este caso, todavía estaba en un estado de lamerse las heridas y desorganizada, y él quería apresurar tanto como pudiera de su política interna y exterior, mientras tuviera control absoluto en el Capitolio. Así que de eso se trataba la prisa. La pregunta es, por supuesto, ¿cuál es la relevancia de sus necesidades personales para resolver la guerra en Ucrania? Y esa es una perspectiva realmente estadounidense. Todo el mundo bailará al son que Donald Trump toque en su flauta. La conclusión de la guerra es un tema muy complejo y no puede resolverse solo porque Donald Trump diga, oye, este es mi plazo. Bueno, cuando se alcanza la fecha límite y todavía no hay paz, ¿a dónde se dirige desde aquí? Porque hay diferentes caminos. Puede aumentar la presión sobre los rusos, con más armas efectivamente involucrándose en la guerra de Ucrania. Puede presionar a los europeos de varias maneras. Puede nuevamente desafiar la legitimidad de los rusos de Zelensky y cortar el suministro de armas, inteligencia y logística para presionar a los ucranianos. O simplemente puede lavarse las manos y alejarse. ¿Cuál ves como el camino más probable para Trump? Simple abandonar esto. Bueno, mucho dependerá de la magnitud del daño político que se haya hecho a sí mismo con todo este asunto de los aranceles. Si ha resuelto el problema para los próximos 90 días, al dar esta pausa para que todos los 70 países puedan venir, y como dijo en una declaración notablemente tonta ayer a los republicanos, vengan y bésenme el trasero. Porque les digo, estos países nos están llamando, besándome el trasero. Están deseando hacer un trato. Por favor, señor, haga un trato. Haré cualquier cosa, señor. Si eso sale como él espera y logra acuerdos separados, entonces se mantendrá fuerte políticamente a nivel nacional y podrá seguir lo que es esencialmente una política impopular de reconciliación con Rusia, impopular en los Estados Unidos, quiero decir. Así que los rusos están observando esto muy atentamente porque, como dije, realmente es de importancia decisiva para ellos. ¿Tienen un socio de diálogo que pueda llevar a conclusión sus propuestas de distensión o no tienen tal socio?
Bueno, obviamente, los europeos están intentando sabotear su acuerdo de paz, lo cual es una razón para el desprecio. Pero parece haber un desprecio más amplio hacia Europa. Y de hecho, esto se ha mostrado en los diferentes mensajes que se han publicado. Por ejemplo, los mensajes de señal, pero muy abiertamente en la forma en que J.D. Vance ha hablado. Pero no creo que sea solo con la administración de Trump. Puedes remontarte a 2014 con los comentarios de Victoria Nuland de que se joda la UR. Es algo que cuando hablas con líderes o diplomáticos estadounidenses, confirman que hay cierto desprecio por Europa, pero también que esto ha ido en aumento. ¿Cómo explicas esto, dado que esta fue la principal asociación de Estados Unidos durante décadas? ¿De dónde viene este desprecio? Where does this contempt come from? Well, Europeans in leadership positions today are contemptible. Bueno, los europeos en posiciones de liderazgo hoy en día son despreciables. Objetivamente hablando, este es el conjunto más débil de líderes de los principales países europeos que hemos visto desde el comienzo de la Unión Europea. Eran intelectuales de alto nivel, personas bien educadas que por una razón u otra ocupaban posiciones de poder. Eran personas de extraordinaria calidad personal y coraje que encabezaban los principales estados europeos, no estados europeos menores como Eslovaquia y Hungría. Se han ido. Los líderes de los principales países europeos son, uno por uno, débiles e inexpertos. Están desconectados del mundo en general y nunca estuvieron profundamente comprometidos. O son personas muy educadas pero enormemente superficiales, como Macron. Macron era el equivalente francés de Sunak, mismo trasfondo y misma superficialidad absoluta. Fueron promocionados, fueron vendidos al público por partidos al margen, siendo la CIA uno de ellos. Y hemos tenido, hay toda una secuencia de líderes en Francia que fueron instalados esencialmente por la CIA al marginar y destruir las carreras políticas de los candidatos políticos inteligentes, efectivos y normales que de otro modo deberían haber ganado. Francia es el caso más flagrante, el caso más obvio, pero también otros países. Merz no goza de popularidad mientras está a punto de asumir la Cancillería. ¿Y cómo y por qué lo haría? El hombre es tan frío como puede ser. Su programa está basado en la guerra, y muchos alemanes pueden querer revisar la Segunda Guerra Mundial debido al revanchismo interminable que nunca ha sido erradicado del país. Pero no obstante, la mayoría de los alemanes no quieren revisar la Segunda Guerra Mundial y enfrentarse cara a cara con los rusos. Así que Alemania tiene un problema serio, pero tal vez tengamos suerte y Baerbock sea enviada a la ONU. Pero que una persona así pueda ocupar esa posición, te dice por qué los estadounidenses, particularmente los estadounidenses sofisticados, ya sea que hablen con acento de campesino o no, mirarían a Europa con desprecio. Cuando ves a los líderes militares alemanes, la forma en que hablaron durante la invasión de Kursk, celebraron diciendo que esto es una humillación para Rusia. No han visto esto desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es bastante extraordinario. Es difícil creer que sea real que todavía se hagan este tipo de comentarios. Pero sobre el tema de la inmadurez política, ¿qué opinas de los planes de guerra europeos en este momento? No creo que la gente aprecie lo peligrosa que es la situación. Europa, con su suministro de armas, y América también, por supuesto, ha estado contribuyendo a la muerte de decenas de miles de rusos. Tenemos al jefe de política exterior amenazando abiertamente con destruir Rusia, dividirla en piezas más pequeñas. Hablan casualmente sobre la guerra contra Rusia, nuevamente, la mayor potencia nuclear del mundo. Y todo esto en un momento en que los europeos no tienen un ejército adecuado y ya no cuentan con el respaldo claro de Estados Unidos. Europa podría enfrentarse pronto a una Rusia muy enfadada, que lo ve como una necesidad absoluta para restaurar su disuasión.
Como aprendimos del artículo del New York Times, esto ha sido mayormente una guerra de la OTAN contra Rusia desde la invasión. Quiero decir, esto está en blanco y negro. Entonces, nuevamente, es muy difícil creer que esto sea real, esta retórica que sale a la luz. ¿Ves esto como un simple farol o ves evidencia de que efectivamente están perdiendo la cabeza aquí? Parece haber una cierta irracionalidad colectiva. Irrationality here. Not entirely. I think the Russians are partly to blame for No del todo. Creo que los rusos son en parte responsables de este pensamiento ilusorio en Europa Occidental. No han contraatacado. Sus líneas rojas han sido cruzadas repetidamente. No contraatacaron. Tener a un abogado como jefe de Estado tiene ventajas y desventajas. El señor Putin no aprovechó los momentos que tenía ante él para castigar directamente a Europa por cruzar sus líneas rojas. Y el resultado fue el pensamiento generalizado en Occidente de que no respondieron porque son débiles. Eso desafortunadamente ha alimentado este pensamiento ilusorio que vemos a nuestro alrededor hoy. Y no puedo decir que los rusos no contribuyeron a ese resultado final tan desafortunado. Los chinos están jugando un juego diferente. the Chinese are playing a different game. If anybody thinks that the Chinese Si alguien piensa que los chinos no usarán un ataque a Irán para apoderarse de Taiwán en cuestión de días o semanas, realmente necesita que le examinen la cabeza. Porque los chinos encuentran su respuesta muy rápida a los aranceles de Trump. Han demostrado ser militantes, han hecho referencias públicas al siglo de la vergüenza, a haber sido colonizados, y que no tolerarán este tipo de tic-tac proveniente de personas como Donald Trump o de cualquier otra persona. Desafortunadamente los rusos no se comportaron de esa manera, y así alentaron no solo en 1 o 2 casos, sino durante los últimos 3 años, un malentendido sobre por qué estaban siendo razonables y no contraatacaban. Los chinos contraatacarán sea cual sea la consecuencia, y ese es un juego diferente. whatever the consequence, and that is a different game. I think this was always the dilemma for the Russians if they Creo que este siempre fue el dilema para los rusos. Si toman represalias contra la OTAN, por un lado, podrían arriesgarse a escalar y desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Si no lo hacen, entonces, como dijiste, fortalecerán a la OTAN. Y de hecho, esto es lo que vemos también en nuestros periódicos, que mientras Rusia no defiende sus líneas rojas, son débiles y podemos hacer lo que queramos. Así que este es el dilema habitual, supongo, en términos de respuesta. Pero eso es lo que quise decir. Si Estados Unidos se retira un poco, los cálculos de Rusia en términos de cuán fuerte puede contraatacar, supongo que esto cambiaría. I would assume that this would change. I wanted to ask you also about this limited ceasefire because Quería preguntarte también sobre este alto el fuego limitado, porque no estoy seguro de cuál era exactamente su propósito. Si era para generar confianza o si iban a ampliarlo para avanzar hacia un acuerdo de paz más completo. Pero consistía en no atacar la infraestructura energética y también en reanudar el corredor de granos del Mar Negro para buques comerciales. Bueno, no parece que haya sido, supongo, un gran éxito. Creo que esto sería quedarse corto. Pero, ¿qué fue lo que salió mal con esto? ¿Y cuáles son las ramificaciones de este fallido alto el fuego limitado? why the ramifications of this failed limited ceasefire? It failed because the Europeans grabbed it. Fracasó porque los europeos lo aprovecharon como otro medio para continuar la guerra. Hasta que Trump presentó su propuesta de alto el fuego y se celebraron las primeras reuniones al respecto, los europeos decían que no habría alto el fuego. Los rusos tienen que retirarse, sacar sus tropas de toda Ucrania y así sucesivamente, y tienen que pagar reparaciones y bla bla bla. Y luego de repente vieron que los rusos no están interesados en concluir el alto el fuego, y podemos usar eso. Así que todos los europeos se aferraron a esta propuesta de alto el fuego que estaba en discusión preliminar entre los rusos, Estados Unidos y ucranianos como un medio para continuar la guerra. As a means of continuing the war, because you see, the Russians don't want peace. So it took Porque verás, los rusos no quieren la paz, así que cobró vida propia. Desde el punto de vista ruso, el acuerdo de alto el fuego era una irrelevancia. Solo iba a ser un apéndice de un entendimiento entre Estados Unidos y Rusia
sobre cómo sería el desenlace. ¿Cómo terminaría la guerra? ¿Quién obtendría qué? Eso aparentemente ha estado en discusión. No tengo dudas de que hay un acuerdo de gran alcance entre Estados Unidos y Rusia sobre cómo se ve el desenlace. Probablemente, Navier Palaton a línea de puntos. Entonces quiere que en tu món doras un hecho, y no asain dictón aquí domanen de hello. by Washington to Kiev on a take it or leave it basis yet. That may come as we come closer to the date. Sin embargo, eso puede suceder a medida que nos acerquemos a la fecha, el 20 de abril. Pero desde el punto de vista ruso, el alto el fuego por sí solo no tenía ningún valor. Construir confianza sí, pero otras cosas tenían que suceder en el mismo periodo de tiempo. Y estas fueron identificadas durante la primera reunión que Wickraf tuvo con los rusos en Arabia Saudita. Era la reapertura de canales diplomáticos, la restauración de las capacidades de derechos e intereses de las respectivas embajadas y la restauración de consulados en ambos países. Eso debía ocurrir en el mismo periodo de tiempo. Por cierto, no se ha avanzado mucho en este último punto. Not much progress has been made, by the way, on the latter point. The Americans have spoken about technical. Los estadounidenses han hablado sobre instalaciones técnicas para el correcto funcionamiento de la embajada, pero no han mencionado algo que los rusos consideran con razón muy importante: la restauración de sus derechos de propiedad. La embajada rusa en San Francisco fue simplemente confiscada. Fue sellada, agentes de inteligencia estadounidenses la revisaron y la sellaron por completo. Las dachas rusas de descanso y recreación en Long Island y en algún lugar cerca de Washington fueron incautadas y los rusos dicen devuélvanlas. Esta es propiedad diplomática. Debería estar en sus manos. Aún están en discusión y son bastante importantes. Well, my last question is Bueno, mi última pregunta es simplemente, ¿qué ves que está sucediendo en el campo de batalla? Porque si la diplomacia no avanza, se puede suponer que Rusia entonces se inclinaría más hacia la opción militar para resolver la guerra. ¿Ves alguna tendencia importante que valga la pena mencionar? Do you see any big trends worth noting? Well, it's still unclear when or if. Bueno, todavía no está claro cuándo o si los rusos lanzarán una gran ofensiva para aniquilar al ejército ucraniano en Donbass. Eso no está claro. Se está discutiendo. Creo que el nombramiento de un general Popov para dirigir las operaciones de asalto es indicativo de que se está considerando, si no planificando, un gran ataque. Pero por lo demás, los rusos están muy ocupados liberando los últimos 30 a 40 kilómetros cuadrados de Kursk. Tienen 2 asentamientos en la frontera dentro de Kursk que están parcialmente controlados por ucranianos, los entornando y Ukraine. Estos están fuertemente fortificados. Y luego, al mismo tiempo, para desviar la atención de eso, los ucranianos organizan otra incursión fronteriza en el siguiente oblast. Así que eso progresa lentamente, pero no con una velocidad vertiginosa. Y por supuesto, día a día los rusos avanzan en la línea del frente de Donbass, avanzando, pero no con una velocidad o resultados abrumadores. Avdiivka aún no ha sido tomada. Es el centro logístico más grande que abastece las líneas del frente de Ucrania en Donbass. Olderstating Brainas Aferi Sewell Bruces Battert is in Philantin and he Mentine in Talworth. And what research per no con una maid that for. So this moves, but not with blinding speed. Well, yeah, I've been seeing some reports about huge movements. Bueno, he visto algunos informes sobre grandes movimientos de equipo y tropas rusas. Nuevamente, en la niebla de la guerra, no está claro cuán precisa es parte de la información, pero parece ser el caso. A medida que nos acercamos, supongo, a una fecha límite, o perdemos la paciencia con esto, temo que todo el infierno podría desatarse en términos de intensificar una opción militar. De todos modos, Dr. Gilbert Doctorow, muchas gracias nuevamente por su tiempo. Siempre es excelente, Ron. Thank you again so much for your time. It's always excellent to speak with you. Fue un placer.